Bueno, el tema de la participación del católico, de los católicos en la vida pública, es un tema de muchísima actualidad, ¿no? Son muchísimas las llamadas del Santo Padre y de la jerarquía para que los católicos, los laicos cristianos, nos impliquemos en la batalla política y social, tengamos una presencia constante, activa en la vida pública. Nos dice, por ejemplo, Benedicto XVI, en un discurso de 19 de octubre de 2006, es decir, muy reciente: por consiguiente, la tarea inmediata de actuar en el ámbito político para construir un orden justo en la sociedad no corresponde a la Iglesia como tal, sino a los fieles laicos, que actúan como ciudadanos bajo su propia responsabilidad. Se trata de una tarea de suma importancia a la que los cristianos laicos están llamados a dedicarse con generosidad y valentía, iluminados por la fe y por el magisterio de la Iglesia y animados por la caridad de Cristo. No es un puro deber moral, ¿no?, que tenemos como católicos o como ciudadanos, sino que el proceso es más bien el encuentro personal con Cristo, ¿no?, que te transforma la vida, que transforma todos los aspectos de tu vida, ¿no? A raíz de ese encuentro personal, que es un encuentro con un amigo, ¿no?, con un hermano, que al mismo tiempo es Dios, recibimos el don del Espíritu Santo, y al mismo tiempo con el don del Espíritu Santo recibimos la misión de expandir, de hacer avanzar el reino de Cristo en este mundo, ¿no? Podemos escribir cartas al director, que podemos expresarnos, que podemos hablar sobre todo, ¿no? El diálogo como elemento fundamental de la acción, ¿no?, con nuestros compañeros, con nuestros amigos, con los que, incluso con nuestros enemigos en los medios de comunicación. Nuestra época es un tiempo en el que se exalta la tolerancia y al mismo tiempo se tacha de intolerantes y se excluye de la vida pública a todo aquel que no comulgue con los dogmas de lo políticamente correcto, que es la nueva religión. Es una época en la que se exalta el relativismo y, sin embargo, no se acepta la crítica al relativismo, es decir, se toma el relativismo como un dogma en sí. Hay una contradicción filosófica, una incoherencia patente, pero, sin embargo, así es como se vive y así es como se puede ver todos los días en los medios de comunicación en la sociedad en general. Lo políticamente correcto en realidad se ha convertido en una religión. No es una religión más, sino que es una religión con afán totalitario. Es decir, trata de imponerse en toda la sociedad por la fuerza, por medios coactivos. El mensaje fundamental es el de la progresión indefinida de la sociedad, ¿no?, hacia la paz social, hacia el bien del hombre. Esa construcción la realiza el superhombre, fundamentalmente es el superhombre de Nietzsche, un poco adaptado, que prescinde completamente de Dios. Es más, se separa de Dios y busca la destrucción de Dios, porque entiende que Dios, en concreto el Dios cristiano y la Iglesia católica, son los grandes enemigos de ese progreso social. Entonces, el objetivo de esta ideología, de esta religión laica, laicismo también podríamos llamarlo, es precisamente la destrucción de la religión, ¿no?, la destrucción de esa unión entre el hombre y Dios. Como toda religión, lo políticamente correcto también tiene sus dogmas. Por ejemplo, la población crece indefinidamente y la población, es decir, ese crecimiento de la población indefinido puede llevar a la destrucción de la sociedad o puede llevar al ocaso de la civilización, ¿no? Por lo tanto, pues se debe de controlar la población, y en los países del tercer mundo se promueve el aborto, se promueven las esterilizaciones forzosas. También se exalta, como otra consecuencia de este gran principio, la sexualidad separada de la reproducción. También se entiende que la familia, como el núcleo fundamental en el que se produce esa reproducción, es intrínsecamente mala, es intrínsecamente perversa, y por lo tanto hay que destruir también a la familia. Por tanto, un medio para destruir esa familia es equiparar a la familia fundada en el matrimonio, ¿no?, entendido como la unión entre un hombre y una mujer abierta a la vida, con otras uniones diferentes, como por ejemplo las uniones entre homosexuales. Otro de los dogmas es que la religión es intrínsecamente perversa. Esta religión también tiene sus sacerdotes, ¿no?, que serían los presentadores de algunos programas, de los reality shows, algunos periodistas, los famosos sexólogos, que cada 2 por 3 también están en la televisión, algunos políticos.
También existe la pena de excomunión, que sería el que te tachen como carca, como ultracatólico, como ultraderecha. Esta pena, realmente es algo que temen, yo diría que la práctica totalidad de las personas que están en la vida pública, ¿no? Son políticos, son periodistas, pero incluso estoy hablando de los que pueden identificarse más con la doctrina de la Iglesia. También ellos realmente tienen un miedo escénico totalmente brutal. Las ceremonias religiosas, con los reality shows, los programas, las galas de televisión, las galas de entrega de premios, ¿no? Por ejemplo, los Príncipes de Asturias. También existe la clase de religión, que sería educación para la ciudadanía, que nos van a imponer el año que viene, si Dios no nos remedia. El Estado asume esta religión y la impone en toda la sociedad. Es decir, ahí hay una unión, una unidad absolutamente demostrada y brutal entre la religión y el Estado, ¿no? Que trata de imponer. También existe un arte religioso, el cine, la música, la pintura. ¿Hasta dónde puede llegar este totalitarismo, ¿no? Porque podemos pensar, bueno, en fin, la situación no está tan mal, todavía la Iglesia Católica tiene una presencia, existe Popular TV, existe la COPE, en fin, todavía podemos ir a misa los domingos, incluso entre semana, no nos insultan por llevar una cruz todavía. Bueno, y podemos encontrarnos con, por ejemplo, la tipificación de la homofobia como un delito. Podemos encontrarnos con gente que vaya a la cárcel. Esto ya ha pasado en algún país del norte de Europa, en Suecia me parece, un sacerdote que, en fin, pues en un artículo, en una homilía, pero también en un artículo en los medios, en la prensa, criticó la práctica de la homosexualidad, fue condenado a una pena de cárcel. A nuestros hijos lo más probable, si Dios no lo remedia, es que les eduquen en el homosexualismo, ¿no? Y en la ideología de género. Es decir, les van a explicar que la relación entre dos hombres, la relación sexual entre dos hombres es exactamente igual de legítima, igual, tiene el mismo valor que la relación entre un hombre y una mujer, ¿no? Dentro de un matrimonio. Va a haber sentencias contra padres que eduquen a sus hijos, por ejemplo, en la idea de que son dos cosas distintas, ¿no? La familia de un hombre y una mujer es algo distinto de la unión de dos personas del mismo sexo. Los que eduquemos esto, pues van a poder multarnos, van a poder incluso retirarnos la patria potestad de nuestros hijos. O sea, eso, que parece absolutamente increíble, puede llegar a pasar. El poder se va a meter, como ya se está metiendo, por ejemplo, en China, en cuestiones tan personales como la decisión de una pareja, de un matrimonio, sobre el número de hijos que puede tener. Puede haber restricciones también a la acción de la Iglesia. Por ejemplo, expropiaciones de colegios católicos, prohibición del culto público. Estas cosas ya han pasado en la historia, es decir, no estoy solamente imaginándome sobre una base fantástica, ¿no? Después de leer las novelas de Michael O'Brien, sino que en los países comunistas esto ya pasa. La diferencia entre lo políticamente correcto, la ideología totalitaria que se nos quiere imponer ahora, y la ideología comunista o la ideología nazi, es que estas ideologías se presentaban como ideologías que teóricamente buscan el bien del hombre, pero que pretendían imponerse de forma violenta, mientras que la ideología de lo políticamente correcto se presenta como algo que busca el bien del hombre, que se ofrece a la sociedad, y los defensores de esta ideología precisamente se presentan como los más tolerantes, con lo cual es algo mucho más difícil de identificar y mucho más difícil de prevenir. Podemos encontrarnos con que el poder, por ejemplo, controle todas las comunicaciones privadas sin ninguna restricción, sin autorización judicial, controle todos los medios de comunicación sin ninguna excepción. Es decir, esta realidad que os estoy comentando, en fin, es una realidad fantástica, todavía no la hemos visto. Es cierto que muchas de esas cosas ya han pasado en otros países, pero es algo con lo que nos podemos encontrar dentro de 10, 20 o 30 años si no ponemos remedio.